Ya estamos grabando. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Después de un rifirrafe de debate sobre si atendíamos dudas de exámenes o hablábamos de Lukács, pues hemos decidido, como suele ser el caso, mi opción preferida, que era hablar de Lukács, para que no se llame de engaño. Así que, bueno, ¿por qué hablar de Lukács ahora? Pues lo cierto es porque creo que no va viniendo mal. Llevamos unas cuantas clases hablando de historias quizá más hipotéticas, más recientes, de conceptos más relacionados con la República, y creo que pueda ser interesante iros introduciendo en algunas clases pues pensadores fundamentales para la historia de la estética que os puedan ir pues aportando más herramientas más allá de las que ya vais sacando y más palabras, sobre todo para que veáis como otras estructuras de pensamiento, otros modos de hacer teoría del arte, y que os vayan sirviendo para ir tomando decisiones de ubicación, decisiones estratégicas de por dónde tiráis. Y bueno, en ese sentido pues hablaremos de Lukács, hablaremos de Paration, que es otro de mis preferidos, hablaremos de Aristóteles, iremos viendo, ¿vale? Lukács estaría bien para la segunda parte de la asignatura, pero vive Dios, como hacemos lo que nos da la gana, pues vamos a empezar con Lukács ahora, ¿vale? Más os vale. A ver, ¿quién naricillas es Lukács? Eso es lo primero. Hay que situarse muy bien. Lukács es uno de los filósofos, de los pensadores, absolutamente de modo más unánime tenidos en menospreciados. Y esto es sorprendente porque es un tipo que yo creo que con 12 o 13 años ya escribía obras de teatro y se fue de viaje a ver a Ibsen y conoció a Thomas Mann y trabajó con Bloch y trabajó con Weber y con Simmel. Un maldito crack, un tipo que era muy listo, y además de ser listo, el tipo tenía pasta por su familia, eran banqueros judíos, y además de ser listo y tener pasta, además, y eso le hacía más insoportable, era un tipo profundamente justo y comprometido. Tanto es así que tuvo que renunciar, obviamente, a la fortuna de su familia, y buscarse las castañuelas por otro lado. Pero además buscárselas con riesgo de su vida, de su integridad, y poniendo sobre todo en unas condiciones a menudo no muy buenas su propio trabajo intelectual, lo cual es lo que más nos pesa a los filósofos, ¿verdad? Bueno, Lukács, este buen hombre, nació en finales del 19 y fue decantándose poco a poco. Su llegada al marxismo, este es un gran marxista, su llegada al marxismo fue una cosa muy orgánica, muy lenta, muy de maduración intelectual. De hecho, ya había escrito una estética, la estética de Heidelberg, antes de hacerse del todo o de un modo más coherente marxista. Y digo coherente porque de hecho es como el rasgo fundamental de Lukács, ¿no? Este tipo en el 19, después de haber estado pues más o menos zumbando en la Primera Guerra Mundial, en el 19 le nombran comisario del pueblo de instrucción pública, una especie de ministrillo de educación o así en un gobierno socialista soviético en Hungría, de donde él era, con Bela Kun, que dura 4 días y salen a tortas, perseguidos por el primer régimen fascista que se instala en Europa, que lo instalan de hecho todos los aliados, las democracias occidentales, desalojan a Bela Kun del poder e instalan un régimen títere fascista que de hecho mata a los colegas y amigos de Lukács, y Lukács tiene que salir por patas y de hecho se va exiliado a Rumanía, que no será la primera ni la última vez que lo exilien, ¿no? Muy trepidante y muy arriesgado. El caso es que este buen hombre luego pues va a Berlín. En Berlín también sufre persecuciones, le dejan quedarse en Berlín mientras no participe en actividades políticas. El tipo no obstante se sigue implicando, tiene que irse a la Unión Soviética. En la Unión Soviética hace su quehacer, como decimos aquí, sigue escribiendo y logra caerle fatal a todo el mundo, a Lenin, a Stalin, a todos los que mandan, claro. Y tiene que retractarse varias veces, decir yo no he sido, en fin, una vida azarosilla. Pero bueno, esto para que os situéis por el lado aquel del teloncillo de acero, ¿no? Porque por el lado este de aquí también mete la pata, porque como es de rigor, el tipo pues tiene una cultura intelectual muy potente, una cultura artística. De hecho él es hace de director de teatro, tiene su propia compañía de teatro cuando es chaval, y no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a los artistas de vanguardia, lo cual no se le perdona jamás en Occidente. O sea, Lukács es de los pocos filósofos, de los pocos teóricos del arte
que desde una postura revolucionaria o marxista y tal se ha atrevido a cantarle las 40 a los cantamañanas del arte de vanguardia, cuando lo han sido. No todos son cantamañanas, pero hay una buena tropa de cantamañanas, ¿verdad? Y este se las canta. Y entonces, de nuevo, le hacen la cruz. Y así le ha lucido el pelo. La estética de Lukács, que son 4 tomos así de gordos, que yo siempre recomiendo, es quizás de los libros más inteligentes escritos sobre estética y de los menos leídos. Tanto es así que en español se hizo una edición, porque Manuel Sacristán, una especie de santo, que hubo en Barcelona en los años 60-70, lo tradujo del alemán y hizo por publicarlo en Grijalbo, pero nunca se volvió a reeditar. Y ahora estamos trabajando en la UNED para volverlo a editar. Esta es otra gran razón para introduciros a Lukács. Pero bueno, disculpadme que me haya extendido tanto en esta vidilla en esta geografía, esta vida de santo de Lukács, que es santo hasta el final. De hecho, en las revoluciones de los años 60 en Hungría también hay una especie de primavera de Praga, pero a la húngara. Lukács lo sacan del armario, que estaba ahí ya refugiadillo y tal, dedicándose a sus escritos, le vuelven a meter en algún cargo oficial y de nuevo lo vuelven a sacar a tortas y a exiliarle a Rumanía y en fin, poco menos que a prohibirle escribir. Pero da igual, vamos a meternos ya en la filosofía de Lukács, ¿vale? Porque me apetece que introduciros algunas cuestioncillas. Soy fan de Lukács, claro que sí, cómo no, de todo pensamiento que esté así vivo y que sea potente, y de hecho soy muy crítico con algunas cosas de Lukács, que inevitablemente se han ido quedando un tanto, pues, no diré anticuadas, pero sí son muy deudoras del tiempo en que se escribieron. Por ejemplo, lo que tenéis en la pizarra, lo veis esto de aquí arriba, ¿no? El reflejo desantropomorfizador y el reflejo antropomorfizador. Para que luego digáis que yo uso palabras chatos. A ver, Lukács empieza su estética diferenciando, como es de rigor, entre las diferentes facultades o áreas del espíritu, ¿verdad?, de la inteligencia humana, y diferencia entre la ciencia y entre el arte. Claro, para él la ciencia, como se ve aquí arriba, es un reflejo desantropomorfizador, es decir, es una forma de dar cuenta de la realidad que lo que intenta hacer es dar cuenta de la realidad con independencia de que sea percibida por tal o cual humano. Obviamente acercándose a lo que antaño llamaríamos la objetividad. Intentar hacer un reflejo desantropomorfizador es un reflejo de las cosas que suceden con independencia de que tal o cual ser humano den cuenta de ellas, de que tal o cual ser humano las estén observando incluso. O incluso aunque no hubiera seres humanos, la gravedad seguiría siendo gravedad, o la electricidad funcionaría de la misma manera, con o sin humanos, aunque la factura sería diferente. Esto es lo que Lukács llama el reflejo desantropomorfizador, la ciencia, que da cuenta de una totalidad extensiva. ¿Por qué? Porque la ciencia, normalmente, la ciencia en su conjunto como gran aparataje, no puede excluir parcelas de realidad, ¿verdad? La ciencia tiene que dar cuenta del cosmos, desde el Big Bang y todo aquello para atrás, y eso es bastante grande. Dar cuenta del cosmos, dar cuenta del universo, es dar cuenta de una totalidad extensiva que se extiende, ¿verdad? Lo cual se deja entender. En cambio, en el arte lo que estamos viendo es un reflejo antropomorfizador, dice Lukács. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando percibimos arte o cuando construimos arte es hacer el mundo humano de alguna manera. Es decir, es construir, reconocer ya no totalidades extensivas como veis arriba, sino totalidades intensivas, totalidades cuyo carácter de totalidad nace precisamente de esa intensidad, de ese estar concentrado, de ese estar estrictamente acotado y definido, ¿verdad? Eso que sucede pues en una sinfonía, en un cuarteto de cuerdas, eso es una totalidad intensiva, ¿vale? Funciona como una unidad, como un todo, pero no funciona como un todo en la medida en que abarque un montón de cosas, sino porque está concentrado. Ahí tenemos lo específico del arte, dice Lukács, en que es un reflejo antropomorfizador que se concreta en una totalidad intensiva, ¿vale? Pero esto es solo el principio. Trasca. ¿De qué trata esa totalidad intensiva? ¿De qué da cuenta? Evidentemente, al hablar de una totalidad intensiva, una totalidad concentrada, Lukács está pensando en que el arte da cuenta de particularidades, pero de particularidades que a su vez, de alguna manera, aspiran a lo universal.
¿Cómo casa Lukács esta? Y aquí es muy hegeliano. Lukács es uno de los, junto con Lenin, uno de los grandes lectores de Hegel, ¿vale? Entonces dice, ¿cómo casar este aspecto de particularidad con lo universal? Lukács le llama la tipicidad concreta. La tipicidad concreta, claro, así dicho, al menos en castellano, suena un poco a Paco Martínez Soria, a un señor con boina, muy concreto él y muy típico también, ¿verdad? La tipicidad concreta en Lukács es la capacidad que tiene el artista para trabajar en algo material, en algo tangible, como puede ser una escultura, en algo audible, como puede ser una pieza de música, o sea, en algo concreto, finalmente, porque el arte siempre es concreto, siempre se acaba materializando, pero a su vez que tiene una capacidad de evocación, esto saldrá luego, una capacidad de tipificación, pero no de tipificación en el sentido de Paco Martínez Soria, en el sentido de hacer algo esperable, ¿no? Evidentemente, sino en el sentido de lo que llamaríamos un prototipo semántico, que lo tengo aquí arriba apuntado. Esto no me va a dar tiempo a meterme mucho, pero es interesante como línea de trabajo, por si alguien queréis trabajar aspectos más lingüísticos. En 2 minutos, ¿qué es el significado? ¿En qué consiste el significado de una palabra? Pues, evidentemente, pues podemos decir que consiste en lo que las autoridades lingüísticas han determinado, las academias o los diccionarios o quien sea, ¿verdad? Eso sería una respuesta vertical, de arriba a abajo. La academia determina que la palabra berenjena determina tal, o sea, significa, alude a tal vegetal o a tal hortaliza, lo que sea. Pues llega Wittgenstein, está aquí arriba apuntado, llega Wittgenstein y dice, pues no, las palabras, el significado de las palabras consiste en su uso. El uso reiterado de la palabra berenjena para aludir a esa hortaliza acaba haciendo que berenjena, esa concreta combinación de fonemas, aluda a esa hortaliza. Con independencia de lo que diga la academia y el montón de abuelillos que están allí sentados o lo que digan los diccionarios, las palabras siempre significan aquello para lo cual se las usa, ¿verdad? Bien, esta es la teoría de la teoría semántica de Wittgenstein, quizás de las más aceptadas a día de hoy o muy claramente aceptada, y es muy parecida a la teoría que está planteando Lukács. ¿En qué sentido? Pues en este sentido de que lo que hacemos es construir una concreción, una palabra, una obra de arte y usarla de tal modo que por su uso recurrente o por su fertilidad, por la recurrencia de los acoplamientos que provoca, ¿verdad? Acaba siendo relevante, acaba siendo significativa, significante. ¿Vale? ¿Me seguís? Tengo el último comentario del me lo repita, que no sé si me estáis siguiendo muy bien. Hola, ¿hay alguien ahí? Espero que sí, si no yo sigo, a menudo soy. Vale. Vale, estamos en plena tarea, o sea, es normal que ahora mismo no entendáis maldita la cosa, ¿vale? Pero tened fe, tened confianza. Estamos diciendo que Lukács, volviendo atrás para recapitular, ha diferenciado entre ciencia y arte como reflejo de ese antropomorfizador, reflejo que funciona con independencia de la existencia o no incluso de los humanos, si es que tal cosa fuera planteable, y el arte como reflejo antropomorfizador, como reflejo que hace más humano el mundo. De hecho, lo hace más habitable, lo hace más reconocible, más cognoscible y más disfrutable, ¿verdad? Esa primera diferenciación nos acerca a una definición del arte como reflejo antropomorfizador que funciona mediante particularidades que universalizan, mediante tipicidades concretas. Y os explica un poco de qué va esto de los prototipos semánticos, ¿verdad? Con Wittgenstein. Si puedo repetir lo último, lo de los acoplamientos, claro, lo que venía esto era por el hecho de que, de la misma manera que Wittgenstein dice que una palabra le damos un significado en función de su uso, consensuado, recurrente, porque una y otra vez utilizamos tal palabra para designar a tal cosa y nos va bien y nos funciona, ¿verdad? Pues de alguna manera lo que Lukács está sosteniendo es que la tipicidad concreta, una obra de arte constituye una tipicidad concreta en la medida en que su uso recurrido, su uso continuado y consensuado entre un montón de gente, entre una comunidad de lenguaje, una comunidad de sensibilidad, una comunidad artística, hace que recurramos a tal obra para aludir, por ejemplo, a tal estado de ánimo. Eso sucede muy claramente con la música o con los poemas, tal cuarteto de Beethoven o tal ópera de Mozart, de alguna manera funciona, significa para nosotros tal o cual cosa, porque
porque la usamos en tal o cual situación anímica, emotiva o como queráis, ¿vale? Entonces hay una especie de reiterado acoplamiento con algunas obras de arte que hace que funcionen especialmente como esa tipicidad concreta. Pero dejadme que avance porque no me quiero quedar acá. Y lo que voy a contar luego os va a servir para entender mejor. En este sentido, de lo que habla Lukács es, sigo con la pizarra, de la obra de arte como una mímesis antropomorfizadora, como un reflejo antropomorfizador, como he dicho al principio, ¿verdad? De los estadios evolutivos de lo real, dice él. Toma. Es decir, tal y como los seres humanos vamos dando cuenta del mundo, vamos construyendo lo que llamamos lo histórico y lo real, ¿vale? Pues las obras de arte van dando cuenta poco a poco de esa especie de refinamiento de nuestro aparato sensible. Si pensamos en términos especie, en términos desde nuestra constitución como neolíticos, con el descubrimiento de la agricultura y de las artesanías y demás, y vamos pensando cómo nos vamos construyendo como especie, cómo vamos refinando nuestro tacto, nuestro lenguaje, nuestras herramientas, hasta construir ordenadores, por ejemplo, ¿verdad? Esos serían los estadios evolutivos de la real, y las obras de arte son mímesis, son reflejos antropomorfizadores que dan cuenta de esos estadios, del avance de esos estadios, ¿vale? Sé que esto es complejo, pero tener en cuenta que Lukács está jugando en una liga muy gorda, no está jugando a construir una estética de las vanguardias o una estética del arte occidental, está haciendo una teoría estética que valga para antiguos y para modernos, para africanos y para indostanos, ¿vale? Y para nosotros. Así que está jugando con grandes palabras, con grandes pasos, ¿vale? No te puedo contestar, Hernández, porque si no voy a perder el hilo. Complicadillo. La obra de arte como mímesis antropomorfizadora de los estadios evolutivos de lo real, entonces nos recuerda, al menos a mí me recuerda, a la mímesis praxeos. ¿Os acordáis que hablamos en la clase del día 13? A la imitación de las prácticas, a la imitación de las praxis. Esos estadios evolutivos de lo real, a través de los cuales las personillas, los humanos, nos vamos construyendo como especie, como animalillo, ¿verdad? Van dotándonos de sistemas prácticos, de formas de hacer las cosas. Y el arte, el drama griego, ya en Aristóteles, era una imitación de esas prácticas, una imitación de esas praxis, de los ritmos internos de esas prácticas, de lo que las hacía específicas, ¿vale? Por cierto, la clase del día 13 que estaba estropeada ya funciona, la han arreglado los Cinteca, gracias a vuestras constantes peticiones. Así que si alguien tiene dudas de esto de la mímesis praxeos, que se vaya a la clase del día 13 y ahí lo tiene explicado, vamos, como en un libro estampado. Sigamos. Con esto llegamos a uno de los palabras preferidos de Lukács y que yo creo que puede ayudarnos a centrar su estética, ¿vale? Todo esto del reflejo antropomorfizador y tal y cual, llega un momento en que él, en vez de estar hablando de obras de arte, que parece que hay culturas que tienen obras de arte y culturas que sería más difícil sostener que las tengan, ¿verdad? Él empieza a hablar de algo que llama medios homogéneos. Tengo que ampliar la pantalla porque si no, no se ve entero. ¿Veis la pizarra completa? Al hablar de medio homogéneo, dice, el medio homogéneo no es una realidad objetiva independiente de la actividad humana, sino un particular principio formativo de las objetividades y sus vinculaciones, unas y otras producidas por la práctica humana. A ver, desbrocemos esto. Está entre comillas porque es una cita de Lukács, ¿vale? Ya sé que es compleja, pero así veis lo majete que soy yo y lo poco que os complico la vida. A ver, el medio homogéneo no es una realidad objetiva. El medio homogéneo, la obra de arte, no tiene necesariamente que ser una especie de ente que existe independientemente de nosotros, sino que, dice Lukács, que es muy relacional. En la República de los Fines hacia el final usaremos a Lukács para hablar del aspecto relacional de la autonomía. ¿Por qué? Porque dice que el medio homogéneo, la obra de arte, es un particular principio formativo de las mismas objetividades, o sea, de las mismas tipicidades concretas, de las mismas materializaciones de las obras, ¿vale? Y sus vinculaciones, sus relaciones, unas y otras producidas por la práctica humana. De lo que estamos hablando, aquello que es relevante a la hora de abordar una obra de arte es el particular principio formativo, dice Lukács, que la habita. De ahí, de esas mimbres, he ido sacando yo la noción esta que tanto utilizo, de la que tanto abuso, de modo de relación.
Una obra de arte es un modo de relación determinado. Lo que nos interesa en un cuadro de Leonardo o en una sinfonía de Beethoven es precisamente el modo de relación, el particular principio formativo de esa objetividad, ¿vale? Eso es Lukács y lo tiene muy bien desarrollado, ¿de acuerdo? Afinemos el medio homogéneo. ¿En qué consiste un medio homogéneo? Lo primero que te dice Lukács que hace el medio homogéneo es que concentra la percepción. O sea, que no se dispersa, ¿verdad? No intenta abarcarlo todo. Con esto volvemos a lo de la totalidad extensiva y la intensiva, que hemos visto al principio. Lo primero que hace un medio homogéneo, una propuesta, un particular principio formativo o una propuesta de modo de relación, es concentrar la percepción. Es decir, vamos a centrarnos en esto, en este particular estado de ánimo, en esta particular mezcla de colores, ¿verdad? Concentra la percepción y, dice Lukács, inmediatamente suspende las finalidades prácticas. Es decir, tenemos que ser capaces, y esto lo dice un marxista, de separarnos de la inmediata necesidad, de la inmediata urgencia de mis niños que estaban llamando por teléfono antes para que les arreglase una peli. Tenemos que suspender esas finalidades prácticas para podernos centrar, para podernos hacernos fuertes en esa particular totalidad intensiva, en esa concreción en la que vamos a construir o en la que vamos a vivir un medio homogéneo, ¿vale? Si no, estamos dispersos, estamos a mil cosas y no. El medio homogéneo requiere de esa concentración y de esa suspensión relativa de las finalidades prácticas, ¿vale? En otra parte, por eso lo he añadido ahí luego de pegolete, Lukács habla de que el medio homogéneo necesita una cierta permanencia relativa de tal o cual comportamiento humano. Es decir, que de alguna manera, para que una obra de arte sea una obra de arte relevante, significativa para nosotros, tiene que estar arraigada, relacionada con un comportamiento humano que de alguna manera sea recurrente de nuevo, sea tenga consistencia, tenga base, que no sea una mera ocurrencia o algo azaroso o casual, ¿no? Sino que tenga una cierta permanencia, que sea algo en lo que otra gente de hecho se va a reconocer. Y esa es la razón por la que lo dice Lukács, para que no estemos construyendo medios homogéneos a partir de pompas de jabón, sino de situaciones, de combinaciones, de elementos que se van a seguir desencadenando, que van a seguir siendo relevantes para otras personas, ¿vale? Trasca. Y esto nos lleva a otro de los grandes, para mí, puntos o hallazgos de la estética de Lukács, ¿no? Por lo que me hace ser fan de él, y es la medida en que precisamente la relación con el medio homogéneo, el comercio con el medio homogéneo, el tratar con él, organiza el paso, dice Lukács, del hombre entero al hombre enteramente. ¿Esto os suena? Os lo he explicado en alguna otra ocasión, lo del hombre entero y el hombre enteramente. O si no lo he explico ahora otra vez, ¿qué más da? Bueno, a ver, Lukács dice que todos somos hombres. Yo me suena que sí que os lo he explicado esto, ¿no? Sí, no me suena, a mí sí, a mí no, a mí sí, vale, pues da igual, lo explico. Y los que ya lo sepáis, pues poned cara de qué pesado el Jordi, que siempre repite el mismo disco. Pero bueno, como hay alguien que no le suena, lo cuento. Lukács dice que todos y todas somos hombres y mujeres, vive Dios, todo el lenguaje apesta. Somos hombres o humanos enteros. ¿Qué significa un hombre entero? Pues significa alguien que tiene una vida familiar, una vida laboral, ¿verdad? Una vida vecinal, y que por tanto está necesariamente repartido, distribuido, incluso disperso, entre un montón de vocecillas que le llaman y le piden su atención y su energía y su trabajo, ¿verdad? Un hombre entero consiste precisamente en esto, en estar compuesto de un montón de dimensiones, todas las cuales a su tiempo te exigen algo y que de alguna manera pues te menguan, claro, te construyen como alguien real, como alguien fundado en una comunidad, ¿verdad? Y que no vive para sí mismo solamente, ¿verdad? Pero a su vez te desgastan o te dispersan. ¿Qué es lo que sucede cuando entramos en conexión, cuando hacemos un medio homogéneo nosotros, si somos artistas, o cuando tenemos una experiencia estética y entramos en conexión con ese medio homogéneo? Cuando escuchamos un cuarteto de Shostakovich, por ejemplo. Dice Lukács, en ese momento nos convertimos en un hombre o una mujer enteramente. Dejamos de ser un hombre entero con un montón de dimensiones, de aspectos, de vidillas diversas, y nos convertimos en un hombre enteramente, porque estamos enteramente volcados, vinculados, de alguna manera expresados en ese medio homogéneo con el cual
nos hemos vinculado, sea porque lo construimos como artistas, sea porque lo disfrutamos como espectadores o como personas sensibles, ¿verdad? Entonces hay una especie de paso, de dialéctica entre el hombre entero de múltiples dimensiones, de múltiples vidillas, y el hombre enteramente, que es el que se pringa, el que se implica en ese medio homogéneo, en esa totalidad intensiva. Pero, ¿qué dice Lukács? Bueno, pues que esto es como cualquier otro trance. Pasado ese trance, tienes que volver a ser un hombre entero. Porque si te quedaras ahí colgado todo el tiempo, enganchado con el cuarteto de Sostakovich o viendo Hamlet de Kenneth Branagh, pues evidentemente tu vida sería un desastre. Y ya no es que tu vida sería un desastre, es que no es esa la idea. La idea es que luego vuelvas a ser un hombre entero, que luego vuelvas a ser alguien que tiene sus hijillos o tiene su trabajo o tiene sus vecinos y que es capaz de cuidar de ellos, es capaz de construir cosas para otras personas, pero lo hace desde la peculiar riqueza que te da haber sido un hombre enteramente. Si nunca has sido un hombre enteramente, malamente serás un buen hombre entero. Y esta vez que está bien que esto lo diga Lukács, ¿verdad? Un revolucionario que dice, no, para ser un buen revolucionario, que también es un hombre entero, tienes que en algún momento parar tus finalidades prácticas, ¿verdad? Suspender el montón de obligaciones que tienes y fliparla, como dirían mis hijos, y engancharte con una totalidad intensiva, con un medio homogéneo, y descubrirte a ti mismo como hombre enteramente. Y habiendo sido hombre enteramente, volver a la maldita realidad y echar una mano. ¿Vale? Esto hace de Lukács un gran marxista haciendo una estética, ¿verdad? A mí me parece muy bonito. Sobre todo cuando lo comparas con lo que con lo que fue su vidilla real, ¿verdad? Lo de los héroes lo hemos hablado en otro momento, Romero, y tiene su miga. Revísate lo de la clase del día 13, porque ahí hablamos de los héroes. Vale. Aquí había un fragmentillo que no me he resistido a copiar de Lukács hablando del hombre enteramente. Dice que deviene tal, el hombre enteramente deviene tal en el medio homogéneo de la experiencia estética, que no pierde su riqueza de determinaciones y tendencias, sino que cobra simplemente una forma nueva en la concentración y preservación del medio homogéneo, en su desarrollo como portador de un mundo, como órgano del reflejo estético de la realidad. Madre de Dios. Bueno, no hace falta que entremos a desguazar el fragmento. Bien está que lo vayáis leyendo cuando queráis y os va picando la curiosidad. Pero vamos, la dinámica hombre entero, hombre enteramente es la que os quería contar, porque de alguna manera él explicita una teoría de la experiencia estética, explicita una teoría de la creatividad artística, no convierte, como sería esperable, en un marxista vulgar o en un materialista stalinista, no convierte lo político en una especie de tiranuelo o de vigilante o de comisario de lo artístico, sino que es capaz de combinar dimensiones. Y es más, y eso de nuevo es grande en Lukács, no tengo la cita aquí, ¿no? Pero estará por la República, la autonomía del arte, la autonomía de la sensibilidad no es una enemiga ni es un obstáculo para nuestra lucidez política o para nuestra implicación social. Al revés, es un acicate. Y cuanto más autónomo y más potente sea nuestro arte y nuestra vida sensible, más potente y más rica será nuestra vida política. ¿Vale? Porque de alguna manera se relaciona en esa especie de dialéctica que Lukács explicita con lo del hombre entero, hombre enteramente. Vale. Aquí. Esto de los medios homogéneos, además, Lukács da otro paso más que nos acerca a la noción de repertorio que luego hemos manejado en la República, y es que los medios homogéneos funcionan siempre en enjambres, escrito aquí en conjuntos, puesto que su campo de acción, y esto ya es Lukács quien lo dice, es el amplio abanico de relaciones de los hombres entre sí y con el mundo, y no la estructura misma del objeto. Es decir, los medios homogéneos no intentan dar cuenta de un mundo de objetos acabado, sino que saben, y en esto Lukács es muy kantiano, está bien que vayáis advirtiendo estos tics de los filósofos, es muy kantiano porque se da cuenta que los medios homogéneos no explicitan, no hacen explícita la estructura de los objetos, sino la estructura de las relaciones desde las cuales las personillas construyen el mundo y construyen objetillos, ¿verdad? Eso es el sujeto trascendental en Kant, ¿de acuerdo? Entonces, como hay diversas formas de dar cuenta del mundo, tantas como temperamentos, disposiciones y momentos situacionales y culturales, los medios homogéneos siempre comparecen como enjambres, como conjuntos, como repertorios. De ahí viene la noción que luego hemos manejado de repertorialidad, que puede ser más o menos rica, ¿verdad?
Esta diversidad, claro, depende de la actitud del sujeto humano, de los modos en su comportamiento respecto del mundo, de las disposiciones, finalmente. Zabalza, espérate un poco y te contesto en cuanto acabe la exposición, ¿vale? No me falta mucho, queda una diapo solamente. Vale. Está siendo la clase ardua, ¿verdad, chatos? Y yo también soy poco de hablar. Bueno, solamente quería rematar la exposición rápida, nos hemos pasado ya 7 minutos, de Lukács. Resumir 4 tomos de estética así de tochos en media hora es algo cercano a la inconsciencia temeraria. Me he dejado muchas cosas, evidentemente. He introducido solamente 2 o 3 conceptillos para que os vayan sonando, sobre todo para picar vuestra curiosidad, ese gran tesoro. Bueno, pues quería introducir un pequeño problema del medio homogéneo, y no lo voy a hacer. Voy a dejar aquí la clase porque advierto que es demasiado tomate. Voy a dejarlo aquí, contesto a Zabalza y cerramos la clase acá. Y si hace falta hago otra clase la semana que viene en que hablemos de algunos de los problemas del medio homogéneo y de cómo Lukács introduce problematizaciones, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, la explicación de Lukács. Hacemos esta revisión. Hemos hablado de reflejos antropomorfizadores y desantropomorfizadores. Los primeros son los del arte, los segundos los de la ciencia. Hemos visto cómo los reflejos antropomorfizadores son, como decía Aristóteles, imitaciones de las prácticas, mimesis praxeos, son de alguna manera representaciones, dice Lukács, de los estadios evolutivos de lo real, de los momentos a través de los cuales la humanidad doliente va constituyéndose como tal, vamos siendo hombrecillos y mujercillas a base de desarrollar nuestra inteligencia, nuestras herramientas, nuestros mundos objetuales. Hemos visto que ese reflejo antropomorfizador se ejecuta a través de los medios homogéneos. Los medios homogéneos, un medio homogéneo es una forma de aludir a la obra de arte, pero también a la experiencia estética o a cualquier otra cosa que haga las veces. Hemos definido el medio homogéneo como una especie de estrechamiento, concentración de la percepción, ¿verdad?, que suspende las finalidades prácticas y que incide sobre un aspecto del comportamiento humano que de alguna manera es recurrente, es relevante, es reiterado, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo el contacto con ese medio homogéneo hace que eventualmente pasemos de ser hombres enteros a ser hombres enteramente, de ser personas implicadas en una multitud de dimensiones a ser personas. A su vez nosotros de alguna manera nos convertimos en un medio homogéneo, es decir, nos reconcentramos, exploramos determinada dimensión de nuestra capacidad sensible, de nuestra inteligencia, y nos definimos ahí dentro, ¿verdad? Y luego volvemos a ser hombres enteros, luego volvemos a la realidad llena de dispersión. Y hemos visto que estos medios homogéneos en cualquier cultura estética no funcionan solos, sino que funcionan formando conjuntos, formando enjambres. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos da cuenta de una forma de explorar el mundo, de una forma de reaccionar ante cualquier cosa, de un conjunto disposicional. Me decía Zabalza si esto es posible en un museo donde ese acoplamiento está totalmente mediatizado. Es difícil en un museo, a mí particularmente es muy difícil en un museo tener una experiencia estética. Tengo una experiencia histórica o una experiencia de contraste de mi capital cultural, si queréis, ¿no? Pero a mí me resulta muy difícil conseguir una experiencia estética genuina, es decir, emocionarme hasta las lagrimillas, ¿no? Como me emociono escuchando a Hamlet o a Rocío Jurado en casa, ¿sabes? Lo cual no significa que sea imposible, ni mucho menos. Imagino que habrá gente con capacidades muy superiores a la mía para empatizar con materiales estéticos. Pero bueno, lo relevante para nosotros como estudiosos de la teoría del arte, como investigadores, es asentar, dejar bien claro que aunque alguien raro, porque hay gente para todo, pueda tener una experiencia estética en un museo, en absoluto podemos admitir que solamente en los museos quepa tener experiencias estéticas. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, gracias a Lukács, que las experiencias estéticas consisten en ese tránsito, en esa especie de descarga eléctrica que nos hace pasar de ser un hombre entero a ser, aunque sea durante unos segundos o un ratito, a ser un hombre enteramente.
y que eso sucede en contacto y en trato íntimo y carnal con cualquier medio homogéneo. Y los medios homogéneos definitivamente no solamente están en los museos. Museos deberían ser una colección de medios homogéneos, pero muy a menudo pues, no lo son. Los medios homogéneos, además, sabemos, gracias a Lukács, que están en todas partes. Están en el paisaje, están en otras personillas con las que tratamos, están en nuestra memoria, están en cualquier reproducción. Ahora que vivimos en una sociedad con reproducibilidad técnica, ¿verdad? Están en cualquier reiterada reproducción de cualquier canción, música, obra literaria, obra teatral, cinematográfica. Todo eso es susceptible de constituir medios homogéneos. En todas esas situaciones podemos encontrarnos con esa especie de estrechamiento de la percepción, de concentración de la percepción, de suspensión de las finalidades prácticas y de descubrimiento de esa totalidad intensiva de la que hablaba Lukács. ¿Está bien explicado? Difícil concentrar la percepción. Se entiende más fácil, ¿eh? Me alegro perfectamente. De hecho, buena parte de la modernidad, de lo que hace contemporánea y vigente la estética de Lukács, por eso la vamos a reeditar, aunque nos cueste alguna amistad que otra, es precisamente su esfuerzo por dar cuenta ya no solamente del mundo institucional del arte, del que hablan Danto y Dickey y tal, ¿no?, sino el esfuerzo que hace Lukács por dar cuenta de las prácticas artísticas, de la sensibilidad estética, sean desde los primitivos hasta los pueblos más absolutamente alejados de la cultura occidental y de nuestra propia cultura pop, de la cultura nuestra completamente mediatizada, callejera, en fin, fragmentada. Todo eso podemos leerlo e interpretarlo con la estética de Lukács. Eso lo hace muy vigente. Ejemplos, por favor, Romero. Bueno, acabo de darlo, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. De hecho, cuando hablábamos del medio homogéneo, recordáis, como un particular principio formativo, yo siempre me gusta contar que cuando llegué a Madrid a vivir aquí de pueblerino, vivía cerca de Atocha y había una calle por ahí, en General Laci, que tiene muchos almacenes viejos y antiguas fábricas cerradas y tal, ¿no? Y me iba ahí a pasear y había pues los típicos portones de hierro inmensos que tenían las fábricas estas. Algunos estaban tapados con carteles, otros estaban con pintura vieja, desmochada, otros medio rotos, y de repente ahí, en esos portones de esa calle, había un repertorio de particulares principios formativos que, por otro lado, estaban expuestos en el Reina Sofía, porque ahí había Tapies, había Millares, había Pollocks, había absolutamente, prácticamente el repertorio de toda la vanguardia expresionista, matérica, del arte povera. Bueno, todos mis conocimientos de arte de vanguardia aparecían de alguna manera, y de qué manera, en aquellas puertas de la calle General Laci, de aquellos almacenes viejos. Entonces ahí veías como, de hecho, lo relevante, lo importante, era ser capaz de encontrar una y otra vez esos principios formativos, esas particulares maneras de constituir la materia, de constituir la experiencia y de descubrir la infinita riqueza que tiene lo material y lo vivo y las relaciones que establecemos con ello. Eso se puede hacer en un museo, se puede hacer en la calle con puertas viejas, y lo relevante es que demos con una teoría estética que sea capaz de explicar eso cuando sucede en un museo y sea capaz de explicarlo cuando sucede en la calle. ¿Me seguís? Y que sea capaz de construir una especie de, precisamente, de repertorio que integre todos esos modos de las totalidades intensivas y los construya como un conjunto de referentes. Pues todo eso es lo que tenemos que ver en Lukács. Bueno, son las 8:46, me he pasado un cuarto de hora. Esto es pecado mortal de necesidad. Esta clase va a ser un tostón recordado por los siglos de los siglos. Así que vamos a cortarlo aquí, camaradas, y seguimos la semana que viene, ¿vale? Buenas noches, chatos y chatas. Hoy os dejo. A cuidarse. Cortamos esto.